El zumbido distante de los motores de la nave espacial se desvaneció cuando la nave descendió a través de la atmósfera de la Tierra, dejando el vasto vacío del espacio detrás del explorador alienígena. Salar estaba hipnotizado mientras miraba desde la cabina el orbe azul y verde debajo de él. Había visto imágenes holográficas de la Tierra durante sus informes de misión, pero nada podría haberlo preparado para la vibrante belleza que yacía debajo de las nubes mientras su nave se deslizaba por la atmósfera. La gran variedad de colores, formas y texturas que se extendían por la superficie del planeta lo asombraron. Era como mirar una obra de arte cuidadosamente elaborada, una que parecía simultáneamente pacífica y caótica. La misión de Salar era sencilla: recopilar información sobre los ecosistemas únicos de la Tierra, su extraña flora y fauna y las especies conocidas como humanos. La Tierra había sido durante mucho tiempo un enigma dentro de la comunidad galáctica, un planeta que prosperaba con una biodiversidad asombrosa a pesar de su ubicación y lo que se consideraba una zona caótica. A diferencia de la serena y regulada los climas de otros planetas, la Tierra estaba sujeta a cambios frecuentes e intensos. Su clima, paisaje y especies se adaptaban constantemente, evolucionaban y a veces chocaban de maneras que desconcertaban a los científicos de toda la galaxia. Para Salar, esta misión era más que una simple misión, era una oportunidad para explorar un mundo que parecía intocado por la influencia galáctica, un lugar tan misterioso como aislado. Los propulsores de aterrizaje de la nave espacial se activaron cuando Gaggle se preparó para el descenso. La nave era pequeña, diseñada para misiones exploratorias con un solo pasajero, con un elegante casco plateado que reflejaba la brillante luz del sol que atravesaba la atmósfera. Revisó sus instrumentos y los recalibró para la gravedad de la Tierra, que era ligeramente más fuerte de lo que estaba acostumbrado. La cabina zumbaba con un tenue resplandor azul que arrojaba luz sobre la piel verde correosa de Sar y sus grandes ojos oscuros que ahora estaban abiertos con anticipación. Su gente había evolucionado en un entorno de poca luz. Su visión se adaptó a la luz tenue y suave en lugar del duro brillo del sol de la Tierra, pero ahora, mientras entrecerraba los ojos, ante el panorama que se desplegaba, sintió una mezcla de emoción y inquietud cuando la nave finalmente atravesó la última capa de nubes. Un vasto bosque apareció a la vista debajo de él, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles parecían antiguos, imponentes, como centinelas de una era pasada. El dosel era denso, una mezcla de verdes y marrones con ocasionales ráfagas de color de plantas con flores y follaje. Ríos y arroyos serpenteaban a través del bosque. Brillando al sol y pequeños claros salpicaban el paisaje como islas en un mar verde. Sar seleccionó un pequeño claro aislado para su aterrizaje queriendo evitar cualquier encuentro inmediato con los habitantes locales. Su gente, los Ciri, eran conocidos por su discreción y cautela, particularmente cuando estudiaban un nuevo mundo. No se podía saber cómo reaccionarían los humanos a una presencia extraterrestre y Saar había recibido instrucciones de observar desde la distancia. Sus propulsores de aterrizaje funcionaron mientras desaceleraba el descenso y con un suave golpe la nave aterrizó en el bosque. En el momento en que apagó los motores, el silencio lo envolvió. Salar se quedó quieto. Por unos momentos, ajustándose a la quietud y preparándose para su primer encuentro con el aire de la Tierra, una mezcla rica en oxígeno, buscó las lecturas atmosféricas, los niveles de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, todo coincidía con lo que sus superiores habían predicho, pero aún sentía una punzada de ansiedad. La atmósfera de la Tierra era volátil, propensa a cambios rápidos y le habían advertido de los patrones climáticos impredecibles del planeta. Sin embargo, respiró profundamente y saboreó la frescura del aire del bosque que se filtraba a través del sistema de filtración de su nave. Era diferente de la atmósfera estéril controlada de su planeta natal. Había algo crudo, casi primitivo en ello. Robándose a sí mismo, Salar activó su traje ambiental que lo ayudaría a filtrar cualquier patógeno potencial transmitido por el aire y le permitiría explorar el paisaje con un riesgo mínimo. El traje envolvía cómodamente su cuerpo, una armadura flexible hecha de materiales adaptables que podían soportar impactos menores y ajustarse a las fluctuaciones de temperatura. El casco se selló alrededor de su cabeza con un leve clic y sintió el zumbido tranquilizador de los sistemas del traje al conectarse. El HUD en su visor mostraba datos en tiempo real sobre la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, información que lo ayudaría a navegar en este mundo alienígena. La escotilla de la nave se abrió con un silbido y salpisó el suave suelo cubierto de musgo. La tierra bajo sus pies se sentía elástica, casi viva, como si estuviera respirando con él. Miró a su alrededor, observando los árboles imponentes,
la intrincada red de raíces que entrecruzaban el suelo del bosque y los rayos de sol que se filtraban a través del denso dosel. Una suave brisa susurró las hojas, creando una sinfonía de susurros que parecían hacer eco a través de los árboles. Los sonidos no se parecían a nada que hubiera escuchado antes, suaves, rítmicos pero también con un matiz de misterio. Salar sabía que no estaba solo. Podía sentir la presencia de innumerables formas de vida que lo rodeaban y lo observaban desde las sombras. Dio unos pasos cautelosos hacia adelante. Sus sentidos se agudizaron. Cada crujido de una rama, cada aleteo de una hoja captó su atención. Su gente había evolucionado para estar en sintonía con los cambios sutiles en su entorno. Un rasgo de supervivencia en un planeta donde el sigilo y la conciencia eran primordiales. Aquí en la Tierra, esos mismos instintos se sintieron amplificados y desafiados. El entorno de la Tierra era más ruidoso, más vibrante y rebosante de vida. Fue una sobrecarga de sentidos y Halar se sintió abrumado por la gran variedad de estímulos. De repente, un fuerte chillido resonó a través de los árboles, seguido de una serie de golpes rápidos y rítmicos. Salar congeló su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras intentaba localizar la fuente del sonido. La pantalla de su visor comenzó a captar el movimiento de la criatura. Aunque la densa vegetación dificultaba ver con claridad, entrecerró los ojos. Forzando la vista. Y finalmente lo vislumbró. Era una gran criatura parecida a un pájaro con plumas que brillaban en tonos de azul y verde. La criatura estaba posada en una rama. Su pico afilado y sus ojos penetrantes le daban una apariencia depredadora. Salar observó con asombro, notando la elegancia de su cuerpo y la forma en que sus garras agarraban la rama con precisión sin esfuerzo. Esta era una criatura creada para la supervivencia, perfeccionada por milenios de evolución para prosperar en este mundo indómito. Pero tan pronto como comenzó a observarla, la criatura soltó otro chillido y tomó vuelo, desapareciendo en el dosel de arriba. Salar exhaló una mezcla de alivio y decepción que lo llenó. Había esperado observar a la criatura por más tiempo, pero la vida silvestre de la Tierra era asustadiza y cautelosa, un rasgo que entendía bien. Dio unos pasos más dentro del bosque. Activando la función de grabación en su traje mientras caminaba, documentó todo, las texturas de la corteza de los árboles, los patrones de luz en el suelo del bosque, las extrañas plantas con hojas en forma de abanicos y espirales. Algunas plantas tenían colores vibrantes y atractivos que contrastaban marcadamente con los verdes y marrones del bosque. Salar sabía que en muchos ecosistemas los colores brillantes eran una advertencia, una señal de toxicidad o peligro, y mantuvo su distancia. Cuidado con cualquier encuentro inesperado. Entonces, sin previo aviso, el cielo se oscureció y la temperatura bajó abruptamente. Salar miró hacia arriba sorprendido de ver enormes nubes reuniéndose en lo alto. El día claro y soleado se había vuelto ominoso en cuestión de momentos, y su visor mostró una alerta de tormenta inminente. Podía sentir las primeras gotas de lluvia golpeando su casco y en segundos se convirtieron en un aguacero torrencial. La lluvia cayó en láminas tan espesas que le nublaron la visión y luchó por orientarse mientras el bosque se transformaba a su alrededor. El suelo se volvió fangoso y comenzaron a formarse corrientes de agua corriendo por las laderas y tallando pequeños canales a través de la maleza. El traje de Salar le proporcionó una barrera impermeable, pero podía sentir la intensidad de la lluvia golpeando contra un relámpago. Cruzó el cielo iluminando el bosque con una dura luz blanca seguida de un trueno retumbante que sacudió el suelo bajo sus pies. La tormenta no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Violenta, impredecible y abrumadora, se tambaleó hacia su nave. Sus pasos resbalaban en el suelo fangoso mientras intentaba navegar a través del ataque. La pantalla de su visor mostraba advertencias sobre las condiciones cambiantes, y su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de lo vulnerable que era este planeta que había parecido tan hermoso y tranquilo desde la órbita. Se había vuelto hostil en un instante, recordándole que la Tierra era un mundo donde la naturaleza gobernaba suprema, indiferente a la presencia de forasteros. Cuando llegó a la nave, Salar estaba exhausto, su cuerpo temblaba por la intensidad de la tormenta y la adrenalina corriendo por sus venas. Cerró la escotilla detrás del colapsando en su asiento y recuperando el aliento. Afuera la tormenta se desataba, relámpagos destellando, truenos resonando a través del bosque mientras la lluvia continuaba cayendo. Observó en silencio, su mente corría mientras procesaba la experiencia de que la Tierra no era un paraíso. Se dio cuenta de que era un mundo de contrastes, un lugar de belleza impresionante y peligro implacable. A la mañana siguiente de la tormenta, Sal se despertó con la suave luz que se filtraba a través del denso dosel que había sobre él. La lluvia le había dado al bosque una vitalidad renovada. Cada hoja, cada brizna de hierba,
brillaba con pequeñas gotas que refractaban la luz del sol y arrojaban reflejos brillantes en el suelo del bosque. Era como si todo el paisaje hubiera sido pulido por la furia de la noche. Ahora descansaba descansando en una calma engañosa que enmascaraba la energía salvaje que había debajo. Estaba maravillado por la resistencia de este mundo. Criaturas de todas las formas y tamaños estaban emergiendo de sus refugios y reclamando la tierra como si la tormenta nunca hubiera sucedido. Su encuentro con la tormenta lo había dejado con una mezcla de asombro y cansancio. La imprevisibilidad de la tierra era un fenómeno que debía respetar, pero hoy sentía un renovado entusiasmo por explorar. Encendió su traje, asegurándose de que todos los filtros ambientales y mecanismos de defensa funcionaran y salió de su nave. Una leve niebla aún flotaba en el aire, con el olor terroso de tierra mojada y hojas en descomposición. No se parecía a nada que hubiera olido antes, era cruda y orgánica, una fragancia que parecía encarnar la vida y la muerte. Simultáneamente, mientras se adentraba más en el bosque, notó que el bosque estaba vivo con sonidos a la distancia. Podía escuchar el constante zumbido de los insectos, el graznido ocasional de pájaros invisibles y el susurro de las ramas mientras pequeños mamíferos se lanzaban entre los árboles. El equipo sensorial de Salar comenzó a mapear las diversas frecuencias y ritmos, catalogando los sonidos como parte de su misión, pero a pesar de su entrenamiento analítico, no podía deshacerse de una persistente sensación de estar siendo observado. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando cualquier señal de movimiento entre los árboles. El follaje, la primera criatura que encontró esa mañana, fue un escarabajo posado en una gran hoja frente a él. Era pequeño con patrones iridiscentes de verde y azul en su caparazón que captaban la luz, creando una exhibición hipnótica de colores. Saler extendió una mano enguantada para mirar más de cerca. Fascinado por el intrincado diseño del cuerpo del escarabajo, pero cuando extendió la mano, el escarabajo extendió de repente un par de alas ocultas que emitían un zumbido agudo mientras se lanzaba al aire y desaparecía entre la maleza. El aire retrocedió momentáneamente sobresaltado por la brusquedad de su partida. Continuó caminando documentando varias plantas y criaturas más pequeñas que se cruzaron en su camino. Poco a poco, se fue adaptando al ritmo de la naturaleza salvaje de la tierra. El sol se elevó más alto y se proyectó. Sombras largas que se extendían por el suelo del bosque, y Sayar se encontró asombrado de cómo la luz transformaba este mundo. Las sombras bailaban entre los árboles y se movían con cada susurro y cada rayo de sol que se abría paso. Le deja el juego de luces. Isadou era hermoso, pero también hacía difícil detectar criaturas que podrían estar escondidas esperando. Pronto Salar se encontró al borde de un pequeño claro donde se detuvo para ajustar la configuración de su visor para capturar imágenes de alta definición del área circundante. Mientras recorría el claro, la pantalla de su visor parpadeó, con múltiples detecciones de formas de vida que señalaron una variedad de animales que yacían camuflados en la hierba en él. Follaje. Con una emoción de emoción, Salar notó la abundancia de vida en esta área, insectos, pequeños mamíferos y pájaros, todos moviéndose en patrones intrincados mientras se dedicaban a sus asuntos, pero su emoción rápidamente se convirtió en precaución cuando vio una criatura más grande acechando en las sombras al otro lado del claro. Era un lobo con penetrantes ojos amarillos que brillaban a la luz del sol mientras acechaba hacia adelante cerca del suelo. Su cuerpo tenso y listo para atacar, Salar se congeló, los instintos se activaron mientras instintivamente trataba de quedarse lo más quieto y menos amenazante posible. Sabía poco sobre los depredadores de la tierra, pero la postura del lobo y su mirada intensa le dijeron todo lo que necesitaba saber. Este era un cazador. El pelaje del lobo era una mezcla modelada de grises y marrones que se mezclaban casi a la perfección con el suelo del bosque. Sus músculos se ondulaban debajo de su pelaje a medida que avanzaba a cada paso. Silencioso y calculador, ese Are observó paralizado mientras el lobo se acercaba a un pequeño conejo que mordisqueaba la hierba. Ajeno al peligro que se acercaba, se encontró conteniendo la respiración, cautivado por la gracia mortal de esta criatura. Con un repentino estallido de velocidad, el lobo se lanzó hacia adelante y sus mandíbulas atraparon al conejo antes de que tuviera la oportunidad de huir. El conejo dejó escapar un breve chillido lastimero que se interrumpió cuando los dientes del lobo se hundieron en su cuello. Are se estremeció. Una oleada de incomodidad y fascinación lo invadió. Sabía intelectualmente que la depredación era una parte natural de la vida en muchos planetas, pero presenciar de cerca fue una experiencia diferente. En conjunto había algo brutalmente honesto en ello, un recordatorio de la naturaleza cruda e implacable de los ecosistemas de la Tierra. El lobo levantó la cabeza, con sangre manchando su hocico, y miró directamente a Saar por un momento. Tenso, los dos ojos se encontraron y Saar sintió un escalofrío.
Correr por su columna vertebral, sabía que en este momento era tan vulnerable como lo había sido el conejo. La mirada del lobo parecía evaluarlo, calculando si representaba una amenaza o incluso podría servir como su próxima comida, pero después de unos segundos que le palpitaban el corazón, el lobo bajó la cabeza, recogió al conejo en sus mandíbulas y se escabulló de nuevo entre las sombras, desapareciendo tan silenciosamente como había aparecido. Saler dejó escapar un suspiro tembloroso, dándose cuenta solo entonces de lo tenso que había estado este mundo. No era una mera colección de hábitats, era un campo de batalla donde la supervivencia era una lucha constante y cada criatura era a la vez depredador y presa. Registró sus observaciones, haciendo notas cuidadosas sobre el comportamiento y la anatomía del lobo, así como el ecosistema que sustentaba a semejante criatura. Avanzaba, se volvió aún más cauteloso, sus sentidos se agudizaron ante cada sonido y movimiento mientras caminaba. Pasó junto a árboles con profundas marcas de garras grabadas en la corteza, evidencia de algún gran animal con garras que marcaba su territorio. Vio los huesos descartados de pequeños animales recogidos por carroñeros. El bosque estaba lleno de señales de muerte y supervivencia, recordatorios de que incluso los lugares aparentemente más serenos de este planeta albergaban peligro. Aproximadamente una hora después, llegó a un arroyo. Su agua clara fluía suavemente sobre piedras lisas. Salar se arrodilló a su lado, maravillándose de la pureza del agua, tan diferente de los fluidos sintéticos y los sistemas reciclados de su planeta natal. Activó una pequeña sonda de su traje que le permitía analizar el agua en busca de microorganismos dañinos. Después de unos momentos, los resultados se mostraron en su visor, advirtiendo organismos potencialmente peligrosos. Detectó que incluso el agua aquí no era confiable. Estaba llena de formas de vida invisibles que podían causar enfermedades o incluso la muerte. Cuando se paró junto al arroyo, notó movimiento en el agua, un banco de peces que se lanzaban por sus escamas que brillaban a la luz del sol, cada uno moviéndose en perfecta armonía con los demás. Eran criaturas pequeñas y delicadas con cuerpos plateados y aletas que brillaban como joyas, pero los sensores de su visor indicaban que estos peces habían desarrollado dientes afilados y comportamientos agresivos a pesar de su apariencia delicada. Sar se maravilló de la adaptabilidad de la vida en la Tierra, o incluso las criaturas de apariencia más inocente tenían defensas ocultas. De repente, una gran sombra pasó sobre él. Miró hacia arriba y jadeó al ver un pájaro enorme volando por encima de sus alas que se extendían varios pies. No era un pájaro común, era un águila, un depredador del cielo con garras como dagas y ojos que escaneaban el suelo con un enfoque nítido como un rabillo del ojo. Salar observó cómo el águila volaba en círculos por encima de su cabeza. Su mirada aguda se fijó en un pequeño roedor que corría por el suelo del bosque. Con una rápida caída, el águila se precipitó hacia abajo con sus garras extendidas. El roedor no tuvo ninguna oportunidad. En cuestión de segundos, fue levantado del suelo. Chillando de terror mientras el águila se lo llevaba al cielo, el corazón de Salar se aceleró al darse cuenta de lo ubicuo que era el peligro en este planeta: los árboles, el suelo, el cielo. Todo estaba lleno de depredadores, cada uno adaptado para cazar y matar de maneras que eran brutalmente eficientes. La cadena alimentaria de la Tierra era implacable, un ciclo interminable de vida y muerte que no perdonaba a ninguna criatura grande o pequeña. Incluso mientras se maravillaba de la resistencia y adaptabilidad de los habitantes de la Tierra, no podía sacudirse la sensación de vulnerabilidad que se aferraba a él como una sombra. Continuó su exploración, encontrando incontables otros depredadores a lo largo del día. Una serpiente enroscada debajo de una roca, sus ojos brillaban mientras se preparaba para atacar a un ratón desprevenido. Una araña tejiendo una red con hilos tan finos que eran casi invisibles, diseñados para atrapar a cualquier insecto que se acercara demasiado, y sobre todo los sonidos omnipresentes de vida y muerte que llenaban el aire: el susurro de las hojas, el chirrido de los insectos, los gritos de los animales, tanto de caza como de huida, mientras el anochecer comenzaba a caer, proyectando largas sombras sobre el bosque. Sar se encontró al borde del agotamiento. La alerta constante, la necesidad de estar atento a cada sonido y movimiento lo habían desgastado. Regresó a su barco navegando con cuidado a través de la densa maleza, pero justo cuando pensó que había llegado a la seguridad de su embarcación, escuchó un gruñido amenazador bajo detrás de él. Giró lentamente su visor y detectó la forma de una gran criatura felina musculosa. Sus ojos se clavaron en él con una intensidad depredadora. Este era un puma, una criatura cuya fuerza y agilidad lo convertían en un cazador formidable. Saler sintió que su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de que ahora era la presa. Dio un paso atrás cauteloso, levantó el brazo en un intento de parecer más grande, pero el puma no se inmutó. Dio un paso más cerca, los músculos se tensaron mientras se preparaba para saltar. En un destello de movimiento, el puma saltó, sus garras extendidas
Saler apenas logró activar el escudo defensivo de su traje, que emitió una explosión de energía que sobresaltó a la criatura, lo que provocó que se desviara de su curso y aterrizara a unos pocos pies de distancia. El león dejó escapar un gruñido enojado mirándolo fijamente. Antes de retirarse a las sombras, sus ojos nunca lo abandonaron. Salar, sacudido, se tambaleó de regreso a su nave, selló la escotilla detrás de él y se derrumbó en su asiento. Su respiración era irregular, su cuerpo temblaba por la adrenalina. La tierra no solo era peligrosa, era despiadada. Cada criatura aquí era un testimonio de supervivencia, del impulso inquebrantable de cazar, matar y continuar el ciclo. Ahora se dio cuenta de por qué este mundo era conocido como una trampa mortal. Era un lugar donde solo los fuertes sobrevivían e incluso los más fuertes podían caer en cualquier momento. Cuando la última luz del día se desvaneció del cielo, Salar registró sus observaciones. Su mente corría con el conocimiento de que la Tierra era un mundo diferente a cualquier otro que hubiera conocido. Untered era una tierra de cazadores, un planeta donde la supervivencia era la única ley que importaba. Dentro de su nave, Salair se sentó en silencio. Los ecos de su día reverberaban en su mente. El encuentro con el puma lo había dejado conmocionado, un recordatorio de que era un extraño en este mundo indómito. Mientras la oscuridad envolvía el bosque, su pequeña nave se convirtió en un frágil santuario contra la cruda naturaleza salvaje del exterior. Echó hacia atrás sus dedos, trazando los controles mientras revisaba los datos que había recopilado. Cada detalle le recordaba la ferocidad e imprevisibilidad de la Tierra, pero su misión estaba lejos de completarse. Aún tenía que comprender por completo la resistencia de los habitantes más enigmáticos del planeta, los humanos, aunque su entrenamiento lo había equipado con un conocimiento avanzado de supervivencia. Nada en su preparación había explicado la despiadada complejidad de la Tierra. En la quietud de su cabina, su visor arrojaba una tenue luz azulada que suavizaba los bordes crudos de sus pensamientos. Los informes le habían dicho que los humanos eran resistentes, adaptables y impulsado por la curiosidad, pero después de ver los duros paisajes y los implacables depredadores de primera mano, se preguntó cómo estas criaturas podrían haber prosperado aquí. Había visto mundos de paz y abundancia, pero ninguno había producido vida tan multifacética como la de la Tierra. Cuando Dawn se acercaba, Salar se robó a sí mismo para otro día de exploración. Esta vez decidió centrarse en los asentamientos humanos para comprender mejor cómo sobrevivieron en un entorno tan hostil. Si los ecosistemas de la Tierra eran tan implacables, entonces la humanidad debe haber desarrollado estrategias y tecnologías extraordinarias para soportar o incluso controlar las fuerzas que los rodeaban. Después de una rápida verificación de los sistemas, fijó sus coordenadas hacia un asentamiento humano cercano. Su nave ascendió por encima de las copas de los árboles, rozando el dosel del bosque y siguiendo los sinuosos ríos que cortaban. A través del paisaje, las vistas eran impresionantes. Las montañas se elevaban en la distancia coronadas de nieve, mientras que las extensas llanuras se extendían más allá salpicadas de manadas de animales de pastoreo. Ajustó sus controles de navegación, sintiendo una mezcla de asombro y pavor mientras pasaba sobre estos paisajes salvajes, cada uno con historias no contadas de supervivencia y resiliencia. Cuando llegó al borde del asentamiento humano, Salar desaceleró su nave para flotar y activó mecanismos de camuflaje que evitarían que lo detectaran. Debajo de él había un pequeño pueblo enclavado en un valle rodeado de campos y bosques dispersos. Edificios, caminos y vehículos salpicaban el paisaje en patrones organizados que contrastaban marcadamente con el desierto caótico que había atravesado antes. Desde arriba, la sociedad humana parecía ordenada y tranquila, un marcado contraste con la lucha incansable por la supervivencia que había presenciado en los bosques, pero sabía que las apariencias podían ser engañosas. Mientras observaba, vio a humanos comenzando su día, se movían por las calles, llevaban suministros, trabajaban en los campos e interactuaban entre sí. Salar cambió su visor a imagen térmica y observó las firmas de calor que pulsaban a través de sus cuerpos. Cada uno era un vibrante recordatorio de la vida. Su HUD mostraba las lecturas fisiológicas de cada persona que observó, frecuencias cardíacas elevadas, patrones de respiración constantes. Señales neuroquímicas complejas que indicaban pensamiento, emoción y conciencia. Eran criaturas fascinantes pero tan frágiles en comparación con el desierto que los rodeaba. Decidió que necesitaba una mirada más cercana. Kalar activó su traje de camuflaje y salió de su nave, descendiendo hacia las sombras en el borde del asentamiento. Se movió cuidadosamente,
Midió cada paso en silencio mientras se dirigía hacia un área central donde los humanos parecían reunirse. Estructura frente a él era un gran edificio, una especie de escuela donde grupos de humanos más jóvenes se congregaban charlando. Emocionados, la energía era contagiosa, una curiosidad burbujeante que parecía impulsarlos a pesar de los peligros que acechaban justo más allá de las fronteras de la ciudad. Salar se colocó detrás de un árbol observando a los niños humanos mientras participaban en actividades que no podía comprender por completo, reían, jugaban y ocasionalmente caían al pasto sin molestarse por la perspectiva de lastimarse. Observó las interacciones entre adultos y niños, la guía amable, la forma en que los adultos instruían a los jóvenes con paciencia y cuidado. Se dio cuenta de que los humanos no eran solo sobrevivientes. Se cuidaron entre sí, transmitiendo conocimientos, historias y habilidades a la siguiente generación. Habían desarrollado una comunidad que servía como escudo, protegiendo a sus jóvenes de los peligros del mundo mientras los preparaba para enfrentar esos mismos peligros algún día. A medida que avanzaba el día, Sal continuó con sus observaciones vagando de un rincón del asentamiento al siguiente. Se maravilló de las herramientas que usaban, instrumentos de metal afilados, mangos de madera, cestas tejidas y dispositivos de alta velocidad con botones e interruptores. Aunque rudimentarios en comparación con la tecnología de los Tvi, estas herramientas permitieron a los humanos dar forma a su entorno para domar pequeñas partes de él, doblando la naturaleza a su voluntad. Observó cómo trabajaban incansablemente plantando cultivos, construyendo estructuras, reparación de maquinaria y reparación. Cada tarea reflejaba su resistencia y determinación para forjar una vida en este planeta, pero la admiración de Salar se vio atenuada por la inquietud. A medida que el sol subía más, la temperatura aumentó y la tranquila rutina del asentamiento se vio interrumpida por una emergencia médica. Un joven humano se desplomó en medio de un campo, agarrándose el pecho y jadeando por aire. Salair observó cómo los adultos a su alrededor corrían en su ayuda. Sus rostros se contorsionaron por la preocupación. Un humano sacó un pequeño dispositivo portátil presionándolo contra el pecho del niño mientras susurraba palabras urgentes y otros se quedaron con expresiones sombrías. Sus manos se apretaron con fuerza e impotencia. El visor RS de Sal tradujo las lecturas del dispositivo y mostró los datos médicos en su HUD. El niño estaba sufriendo una crisis respiratoria y se reconocen dolencias a partir de sus estudios. Los humanos habían desarrollado tecnología médica básica, pero estaba claro que incluso pequeños problemas de salud podían representar graves riesgos. El aire de la Tierra está repleto de bacterias, virus e innumerables organismos microscópicos. Podría amenazar sus vidas en un mundo lleno de depredadores, plantas tóxicas y climas peligrosos. Incluso la enfermedad más pequeña podría resultar fatal. Gar observó a uno de los adultos administrar una sustancia líquida de un frasco y después de unos momentos tensos, la respiración del niño comenzó a estabilizarse. Los humanos lo habían salvado, pero la experiencia dejó a Asl inquieto a pesar de todo su ingenio. Eran increíblemente vulnerables. Cada respiración, cada herida, cada momento de exposición conllevaba peligros potenciales. La resiliencia de la humanidad parecía ser tanto un producto de la necesidad como de la elección. No tenían más opción que adaptarse, luchar, soportar. Pasaron las horas y Salar continuó su exploración. El sol comenzaba a ponerse cuando se topó con una parte del asentamiento donde varios humanos se habían reunido alrededor de un fuego. Observó desde la distancia mientras compartían comida y bebida. Sus risas y voces se transmitían suavemente a través del aire de la tarde. El fuego proyectaba un brillo cálido que iluminaba sus rostros y creaba sombras parpadeantes que bailaban en el suelo. Estaban celebrando algo. Una cosecha tal vez o simplemente el final de un día de trabajo para estos humanos. La supervivencia no era un esfuerzo solitario, se apoyaban unos a otros sacando fuerza de sus experiencias compartidas, encontrando consuelo en la presencia del otro, pero justo cuando Salar estaba empezando a entender su sentido de comunidad, un cambio extraño en la atmósfera llamó su atención. Notó un destello de movimiento, algo que se sentía mal, una fuerza invisible que perturbaba el ritmo natural a su alrededor. Sal activó su escáner biológico y su visor mostró una alarmante variedad de microorganismos desconocidos en el aire. Su análisis inicial no pudo identificarlos, pero la densidad y variedad fueron suficientes para activar los filtros protectores de su traje. Pronto se dio cuenta de que esta amenaza invisible no era otra que un virus, uno que probablemente había circulado en la región sin ser detectado. Un virus en la Tierra no se parecía a nada que hubiera encontrado, era un
Depredador silencioso adaptándose y evolucionando para propagarse de un huésped a otro, esta cepa en particular era altamente agresiva, un testimonio del despiadado proceso de adaptación de la Tierra, prosperó en el cuerpos de organismos vivos que los usaban como recipientes para viajar, mutan y se propagan. Los humanos que conocía eran muy conscientes de estos peligros, pero vivían con ellos ajustándose a la constante amenaza invisible. Fascinado y horrorizado observó como uno de los humanos cerca del fuego comenzó a toser un sonido ligero, casi casual al principio, pero luego la tos se hizo más intensa. El rostro de la persona se contorsionó mientras luchaba por respirar. Otros se giraron hacia el individuo que tosía con preocupación, compartiendo miradas inciertas. La visera de Salar tradujo sus murmullos silenciosos, capturando fragmentos de palabras. Fiebre contagiosa. Cuarentena. En cuestión de momentos un solo humano infectado había perturbado a todo el grupo. La comprensión lo golpeó. Los depredadores más letales de la Tierra no siempre eran los visibles con colmillos y garras, a veces las amenazas más letales eran fuerzas invisibles silenciosas microscópicas que se propagaban por el aire, el agua incluso el contacto humano. Virus, bacterias, parásitos, estas criaturas invisibles eran quizás los verdaderos gobernantes de la Tierra. Moldeó la evolución de cada ser vivo en el planeta. La resiliencia de la humanidad fue tanto un producto de su adaptabilidad como una respuesta a esta amenaza constante. Como documentó sus hallazgos, los pensamientos de Salar se aceleraron con una nueva comprensión. Los humanos vivían en un estado de vigilancia interminable, sus cuerpos fortificados por respuestas inmunes, su sociedad moldeada por la necesidad de protección. Habían creado medicinas, desarrollado rituales de limpieza y ideado métodos de cuarentena, todo para protegerse de estos cazadores invisibles de una manera que cada aspecto de su existencia estaba definido por su relación con los depredadores microbianos que los rodeaban. La noche se instaló sobre el asentamiento lanzando lonsa. Mientras el fuego ardía abajo, los humanos, cansados del trabajo del día, comenzaron a retirarse a sus hogares. Los observó mientras desaparecían en sus refugios, asegurando las puertas, revisando las ventanas y asegurándose de que sus frágiles cuerpos estuvieran protegidos de los peligros que acechaban en la oscuridad. Notó cómo cada estructura estaba meticulosamente diseñada no solo para brindar calidez o comodidad, sino también para la seguridad. Paredes y techos que podían soportar los elementos, barreras que mantenían afuera la naturaleza. Mientras se preparaba para regresar a su nave, la mente de Salar se agitó con un nuevo respeto y un matiz de miedo. La Tierra no era un mundo ordinario. Su belleza enmascaraba una hostilidad implacable. Un planeta donde todas las criaturas, desde el depredador más grande hasta el microbio más pequeño, estaban atrapadas en una lucha constante por la supervivencia. Pero los humanos no solo habían resistido, sino que habían prosperado. Su existencia era un testimonio de una fuerza que iba más allá de la resistencia física, era una resiliencia de espíritu, una voluntad implacable de vivir a pesar de las abrumadoras probabilidades. Cuando regresó a la nave, Salar sintió como si hubiera vislumbrado una verdad más profunda sobre la Tierra. Este era un mundo de adaptación implacable. Un crisol de vida y muerte donde solo los más fuertes y astutos sobrevivían. Los humanos, con todas sus vulnerabilidades, se habían labrado un espacio para sí mismos en este paisaje mortal. Se habían convertido en maestros de la supervivencia, no conquistando la naturaleza, sino aprendiendo a vivir junto a ella, adaptándose a sus desafíos y capeando sus tormentas. Cuando su nave despegó, Salar echó un último vistazo al asentamiento debajo de las pequeñas luces que brillaban en la oscuridad como estrellas esparcidas por el valle. Sabía que llevaría las lecciones de la Tierra con él para siempre. Un recordatorio de que la galaxia albergaba mundos de belleza inimaginable y peligro incomparable. Y mientras fijaba el rumbo hacia su planeta natal, escribió sus notas finales. La Tierra, la trampa más mortal de la galaxia, era un lugar donde la supervivencia no era un derecho sino un privilegio ganado cada día a través de la resiliencia, la adaptabilidad y una voluntad indomable.